El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Un afectuoso saludo a todos los colombianos que nos escuchan en esta jornada de fiestas navideñas. Que la luz que ilumina el corazón, la luz del Espíritu Santo, la luz de Jesús, esa luz verdadera llegue a sus corazones y les permita y nos permita tener la paz que solamente da el Dios de la vida. Hoy continuamos conversando de esos interesantísimos procesos de familia que ustedes deben conocer y que deben conocer porque tiene que ver con sus vidas cotidianas. El derecho se mete con cada uno de nosotros, así no queramos. Y entonces es bien interesante decirles que ese derecho que está consagrado en las normas positivas, en un código civil, en un código del menor, que está regido de manera superior por normas a veces supranacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención que protege los derechos de las personas en estado de discapacidad, la Convención Belén do Pará. Normas convencionales estas que hacen parte de nuestro denominado bloque constitucional y que apuntan por vía de transversalidad a regular y a superponerse en defensa de los derechos fundamentales al interior de las familias. Hoy, decirles que otro de los procesos interesantes que conocen los jueces de familia tiene que ver con la protección del nombre. El nombre es muy importante para las personas y por eso hay elementos de carácter constitucional para protegerlos. Pero hay una autoridad jurisdiccional que tiene ese encargo. El nombre de la persona humana debe ser protegido. Debe protegerse el honor que está asociado al nombre de la persona y al sujeto mismo como sujeto de derechos. En la idea de que estamos en un estado social de derecho y que la dignidad humana es el eje fundamental. Y cuando hablamos de dignidad humana, relacionamos el criterio de dignidad humana con el nombre de la persona. Y por eso el nombre de la persona debe ser protegido. Y a veces se presentan fenómenos de bullying a través de las redes sociales. Y se destruye a una persona porque al tomar su nombre, si esa persona es reconocida, se le destruye completamente. Recuerdo la historia de las abuelas que decían que a una gallina, si le quitan las plumas, no se le pueden volver a colocar. La gallina queda desplumada completamente. Eso le ocurre a un ser humano, sujeto de derechos, protegidos constitucionalmente, cuando su nombre se vilipendia, cuando se le
prodigan falsas acusaciones. Hoy está en boga la denominada falsa denuncia. Y hay en estos momentos grandes movimientos a nivel internacional para combatir las falsas denuncias. Y aunque es importante resaltar que el enfoque de género, el enfoque de derechos, es trascendente para proteger el derecho a la igualdad, se produce y se genera de manera continua, a veces escudándose en ese tipo de protección, fenómenos como la falsa denuncia que destruyen completamente la vida de una persona. Y si bien es cierto, en ocasiones, como lo ha dicho la Corte Constitucional, el fenómeno de la denuncia pública, el fenómeno de el derecho fundamental a la libertad de expresión, se conjugan como herramienta necesaria para denunciar ciertos hechos gravosos. Se debe ponderar muy bien. Se debe denunciar cuando se tiene la certeza de que la persona a la cual se indica de un comportamiento criminal, delictivo, es la persona. Y se puede llegar a esa conclusión a partir de las decisiones de los jueces. Y entonces, decirles que la protección del nombre es un fenómeno jurídico que le corresponde conocer a los jueces del circuito de familia es importante para que la gente lo sepa, porque hay mucha gente que le destruyen su imagen, su identidad. Por supuesto que si usted identifica de manera clara a las personas que están detrás de el comportamiento injurioso, dañoso para su imagen, y esto no es verdad, usted podrá demandar la responsabilidad civil y denunciar penalmente a aquella persona que desarrolla ese tipo de comportamiento. La protección del nombre está asociado a la dignidad humana y bajo ese precepto, bajo ese principio de derecho superior, se debe proteger el nombre. Y protegerlo a través del habeas data, con el cual se abusa mucho. Esto es que toda persona tiene derecho a corregir información sobre su persona. Y entonces los jueces de familia tienen la competencia para conocer de esos asuntos tan importantes. Los principios convencionales del derecho internacional, de los derechos humanos, deben aplicarse en todo caso donde se destruya la imagen de una persona. Y el Estado colombiano está obligado constitucionalmente, convencionalmente, y a la luz de el derecho internacional de los derechos humanos, a proteger la dignidad humana como bien fundamental del Estado social de derecho. Porque es que el Estado social de derecho
se hizo para proteger a la persona humana en frente del poder omnímodo del Estado. El Estado tiene muchas herramientas, tiene mucho poder, tiene la fuerza pública, tiene el ejército, tiene la normatividad positiva, tiene el presupuesto público, tiene el poder de policía para ejercerlo y prestar aquellas obligaciones que la ley le impone. Pero una de las principales obligaciones es proteger la vida, la honra, oigan bien, y los bienes de los ciudadanos. Y la vida y la honra están muy asociados al nombre de la persona humana. Por ello, esa protección debe estar en primer lugar. Así que cuando a usted le quieran destruir su imagen de manera injusta, sin motivo alguno, sin causa justa, porque existe también el derecho a la información. Si usted comete un delito, es justo que la ciudadanía conozca que hay alguien cometiendo delitos para proteger a la misma ciudadanía. Entonces, los jueces deben ponderar esos dos derechos: el derecho al buen nombre, el derecho al nombre, a la buena imagen, al honor, y el derecho a la seguridad pública, y el derecho a que la sociedad sea informada. Entonces se pondera, y en esa ponderación debe ganar aquel derecho que proteja a la persona humana muchísimo más, sin despreciar el otro derecho. El otro derecho sigue vivo, pero debe imponerse y ponderarse en favor de la dignidad humana, todos los derechos, como la dignidad humana como eje fundamental de los derechos humanos y del Estado social de derecho. El Estado colombiano es un Estado social de derecho. El Estado entonces está en la obligación de proteger a ese ciudadano, pero la sociedad también está en la obligación y tiene el derecho de ser informada de lo que está pasando. Hay enemigos públicos de la sociedad que se denuncian a través de los medios de comunicación. Por eso los medios de comunicación son un baluarte fundamental de la democracia, porque, por ejemplo, los hechos de corrupción y los sujetos que los cometen deben ser expuestos ante la opinión pública, porque el medio de comunicación se convierte en un medio de control social muy importante, a veces por encima de la jurisdicción misma, porque no hay cosa a la cual le tenga más miedo el delincuente de cuello blanco que a la denuncia pública, y la denuncia pública la ejercemos los comunicadores a través de los medios de comunicación. Y entonces una persona que es expuesta por hechos y actos de corrupción, pues esa persona se le destruye la imagen. Pero si esa persona agravia a la sociedad entera con su comportamiento, es justo que la sociedad lo sepa. Pero los jueces tienen que ponderar hasta qué punto debe protegerse, debe ocultarse, debe reservarse el rostro de una persona, el nombre de una persona, y tiene competencia para conocer de ese asunto los jueces de familia. Igualmente, el nombre de la persona, el buen nombre,
puede protegerse por vía constitucional de tutela. Hoy hay que recordar la memoria de una persona importante que se fue de este mundo. Me refiero a un personaje de las negritudes. Me refiero a la negra grande de Colombia, esa mujer que tenía esa voz preciosísima, Leonor González Mina. Recordar esa persona bonita, porque fue una persona que en el escenario nacional con su voz hizo que la mujer negra fuera reconocida en Colombia por ese talento excepcional. Y entonces recordamos esta preciosa jornada, el nombre de esa persona muy bonita, a raíz de la protección del nombre, de honrar un nombre. Hoy honramos la memoria de esa persona bonita, Leonor González Mina, la negra grande de Colombia. Ella, esa que cantaba una canción preciosa, La Mina, y decía, y aunque mi amo me mate, a esa mina no voy, porque yo no quiero morirme en un socavón, negro he sido, negro soy, aunque mi amo me mate, a esa mina no voy. Y otras canciones muy lindas, esos arrullos de Navidad a propósito de que entramos a este mes festivo donde la gente celebra el natalicio de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Qué bueno que nosotros celebremos el nacimiento de Jesús en nuestros corazones, naciendo nosotros de nuevo. Y nacer de nuevo es reconocer la obra salvífica de Jesús en la cruz. Entonces, recordar ese nombre bonito de Leonor González Mina, que tanto aporte le hizo al folclore colombiano y que dejó tan elevado espacio y estatura a las comunidades negras del país. Paz, paz en las familias que recuerdan a Leonor, paz y gozo en los corazones de aquellos que le conocieron y fueron sus amigos. Seguimos entonces con esta conversación tan interesante y que tiene que ver, estimados televidentes, con esa competencia que tienen los jueces de familia para conocer en única instancia, oigan bien lo importante que es esto, de procesos que tienen que ver con la custodia y el cuidado personal de los menores. Esto sí que es importante mirarlo de manera clara. A veces las personas, cuando son convocadas ante los jueces, ante los inspectores de policía, ante los comisarios de familia para dirimir asuntos que tienen que ver con temas de violencia intrafamiliar, que tienen que ver con temas de familia, donde van a discutir, por ejemplo, restablecimiento de derechos. Estas personas se van ingenuamente, sin ninguna asesoría, asisten a esas diligencias, a esas audiencias. Pues resulta de que si a usted lo llaman
por un asunto de violencia al interior de la familia a una comisaría, usted asesórese bien, porque esto puede tener consecuencias muy fuertes para usted, pero también para la prole, para los hijos, cuyo interés superior debe primar por encima del interés de los adultos. Recuerde usted que hoy los comisarios de familia y estas autoridades administrativas y aún los jurisdiccionales tienen una directiva para que apliquen enfoque de género. Y entonces a veces no se investiga bien porque se le da prioridad a la aplicación del enfoque de género y entonces se atiende sin mayor corroboración, sin mayor criterio científico, una narrativa específica que a la postre, si usted no tiene una buena asesoría, si usted no está acompañado de un equipo de peritos expertos, van a dar al traste con derechos de menores o con sus propios derechos o con sus finanzas. Usted tiene que asesorarse bien. Hay mucha gente que se va a esas diligencias de conciliación solitos, se creen los berraquitos. No, usted busque una buena asesoría. Porque una buena asesoría es un buen respaldo para tomar decisiones que protejan los derechos superiores del menor, pero también que protejan los derechos justos de la persona que es convocada. Entonces, una recomendación importante. En temas de custodia y cuidado personal, cuando esto va a la jurisdicción de familia, sucede que son procesos de única instancia, es decir, que no tienen apelación. Y entonces se toma una posición por parte del fallador que en últimas puede desfavorecer injustamente intereses de los menores, puede vulnerar sus propios derechos, de tal forma que si usted va a un juicio de custodia y cuidado personal, usted tiene que ir bien acompañado, pero no solamente de un excelente abogado con un conocimiento integral del derecho de los menores, del derecho constitucional, del derecho de familia, del derecho convencional, sino que sus presentaciones ante el juez deben ir acompañadas de experticias llenas de categoría, llenas de ciencia, llenas de investigación, llenas de análisis. Entonces, a un juicio de custodia y cuidado personal, usted no se vaya mani vacío. Usted debe pedir la participación de sus peritos. Ustedes recuerdan una de mis peritas especiales que ha estado aquí muy ecuánime, muy justa, muy sabia. Son muchos los peritos con los que contamos en todas las áreas del conocimiento. Y usted no se puede ir a un proceso de custodia y cuidado personal sin un peritazgo con un familiograma hecho por una trabajadora social con experiencia, que indique cómo es el flujo de la familia, cómo es la antropología familiar al interior, cómo se cumplen los roles en el espacio interno de la familia, si hay respeto por las normas al interior, cómo es la educación de los menores, si los menores están escolarizados o no, si los menores
tienen un espacio para crecer idóneo? ¿Cuáles son las condiciones de vida que tienen los menores en un determinado espacio físico? Si están hacinados o no, con quién duermen los menores, si tienen independencia al interior de los espacios habitables de la casa, si tienen los servicios públicos idóneos. ¿Cómo son las normas de corrección? Si hay maltrato al interior de la familia. Y también a veces se necesita el peritazgo de un neuropsicólogo que nos diga si el menor viene siendo víctima de actos de violencia al interior de la familia, quién es el que lo maltrata. ¿Quién es el que lo sobreprotege? Que la sobreprotección también es una forma de maltrato. Si hay alienación parental al interior de la familia, sobre todo se presenta cuando hay padres separados y están peleando por la custodia. El padre que tiene el cuidado material del niño regularmente ejerce actos de alienación sobre el menor. Y esto no se debe permitir bajo ningún punto de vista, porque esto destruye la imagen del otro padre. Y con esto se maltrata al menor porque se distancia al menor del padre. Entonces, si usted está abocado a asistir a un proceso de custodia y cuidado personal, usted debe ir acompañado de un gran arsenal, no solamente jurídico, con abogados elocuentes, estudiosos, investigadores de prestigio, de señorío profesional, sino también de las pruebas periciales necesarias e idóneas, conducentes y útiles para demostrar el hecho trascendental jurídicamente relevante dentro de ese proceso de cuidado personal. Recuerden ustedes que el proceso de custodia y cuidado personal no es un derecho de los adultos, sino que es un derecho de los menores. Y en ese sentido, los jueces están ciegos y nosotros, los abogados, defensores, somos los que tenemos que quitarles la venda, ilustrarlos, mostrarles la realidad de los fenómenos físicos, jurídicos, antropológicos, sociológicos y psicológicos que se presentan al interior de la familia. Y indicarle al juez de la República con qué padre se encuentran mejor los menores y quién le brinda unas mejores posibilidades de desarrollo integral. Porque es que el derecho de custodia no es un derecho de uno de los padres. El derecho de custodia es un derecho de los menores y los menores deben estar con el padre que les brinde mejores garantías, no solamente económicas, falso, sino psicológicas, emocionales. Estamos viendo últimamente una tendencia de las falsas denuncias, imagínese usted. Madres que alienan a sus hijas y a sus hijos para que acusen a sus padres de hechos delictuosos gravísimos. Y he estado revisando una cantidad de casos de injustas falsas denuncias y con mi equipo de abogados estamos ayudando a estas personas a salir de esas situaciones y se han descubierto que muchas de esas denuncias pues son ciertas, pero muchas también son falsas denuncias e imagínense que condenen a una persona a 15, 18, 20 años por un delito que no ha cometido y que tiene fundamento en una falsa denuncia de un hombre o mujer resentida y que en venganza elabora todo un plan maquiavélico para destruir al otro.
volviendo al tema del buen nombre, volviendo al tema fundamental de la aplicación transversal de los principios convencionales y constitucionales y sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional a partir del enfoque de derechos y de la aplicación del bloque de constitucionalidad cuando se presentan estas cosas terribles. Esto del cuidado personal de los menores es una situación que genera elementos de dolor y resentimiento en el padre que no queda con el cuidado personal. Regularmente, cuando los padres se separan, una de las consecuencias es que a uno de los dos padres hay que asignarle el cuidado personal del menor. Pues no se los pueden partir. Hay casos en los cuales, dependiendo de la madurez de los papás y dependiendo de la sabiduría que manejen los abogados, de las pruebas que se presenten a nivel pericial, se posibilita a veces el tema de la custodia compartida, aunque a veces resulta peor el remedio que la enfermedad, en el sentido de que para que los niños compartan con ambos padres en formas proporcionales, se designa una custodia compartida. Eso se vuelve caótico sí y solo si los papás no tienen la madurez psicológica suficiente. En ese sentido, cuando los padres se separan, cuando los esposos se separan, los compañeros se separan, deberían, si tienen hijos, tomar el curso de padres, para que esa condición de padres por siempre y para siempre no se pierda, porque a veces en la lucha, en la guerra de los roses, se objetiviza a los menores y se los utiliza como instrumento de odio y de venganza y de maltrato frente al otro. Se destruye la imagen del otro para que no conecte con sus hijos. Se los denuncia penalmente. Fíjense que tenemos en estos momentos unos casos bien interesantes. Un hombre que lo denunciaron 3 veces falsamente y lo metieron 2 veces a la cárcel, y en una de esas veces estuvo 3 años en una cárcel para concluir los jueces que era un invento. Es una cosa criminal. Que era una tramoya, que era una falsa denuncia. ¿Y sabe qué pasó? Este papá ya luego le dio miedo a acercarse a su hija, porque acercarse a su hija lo ponía en riesgo de volver a una cárcel. Y entonces se tuvo que alejar de su hija, entre comillas, casi que en estado de necesidad, porque le tenía miedo a su contraparte, que eran unos delincuentes avesados. Es que hemos conocido casos terribles. En uno de los casos que conocimos, el compañero nuevo de la dama, y la dama, la madre, destruyeron la mente de su hija y elaboraron una falsa denuncia, y para sustentarla le dañaron tanto la mente a su hija. Y sabe que eso terminó en la Corte Suprema. Y fue importantísimo el trabajo que se hizo desde mi bufete de abogados, porque este hombre finalmente quedó en libertad y la Corte Suprema casó la sentencia que lo había condenado a muchos años de prisión, porque se habían inventado una cosa terrible y la habían sustentado, y a veces los fiscales les interesa ganar el caso y les interesa tener un récord más y no investigan, y los abogados
iniciales que tuvo esta persona, a pesar de que contaba con los recursos para promover el ejercicio pericial de alta calidad, no lo ejecutaron, se les durmieron las luces y llegaron a la instancia en que el juez se quedó con el peritazgo oficial, que no fue controvertido, porque es que los peritazgos oficiales a veces están mal hechos. La cámara Gesell es susceptible de controversia, de refutación, pero hay que poner peritos expertos. El dictamen del perito de medicina legal es controvertible y hay que colocar el perito experto que descubra si eso es un copia y pega, como ocurre frecuentemente, donde no se investigó. Por eso se dice que la justicia a veces es para los de Ruana, porque a veces no cuentan con los recursos para defenderse. Y entonces, si aplican enfoque de género y la narrativa es mentirosa, basta la narración de una persona de sexo femenino para que usted ya esté muerto y condenado. Pues hay que ir más allá. Y entonces estoy hablándole de las custodias y los cuidados personales, que genera mucho resentimiento, pero con un manejo inteligente de peritos, de abogados, que le enseñen a la gente que así los padres se separan, los hijos siempre van a seguir siendo hijos. Y en ese sentido, nosotros contamos con gente muy idónea, profesionales muy idóneos. No hay que convertir el proceso de custodia, cuidado personal, el proceso de divorcio, el proceso de separación en una guerra que destruya el alma de las personas. No. Hay que usar la inteligencia emocional, hay que usar la espiritualidad, hay que decirle a la gente que existen posibilidades de restablecer, de reanudar, de reconciliar, pero si no se puede hacerlo de la manera más elegante, con respeto al otro, generando espacios de diálogo, de conversación, de solidaridad para proteger la integridad plena de sus hijos. El tema del cuidado personal y las custodias, entonces les decía que debe ser un tema que nos llame mucho la atención, que no lo tomemos a la ligera y que si a usted lo convocan, usted necesita un equipo de asesores y usted puede contar con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Allí en pantalla hay unos teléfonos que son de bendición. Hay un WhatsApp 315-528-1453, unos teléfonos 884-3306 y un celular 315-528-1453. Usted puede pedir una cita y buscar apoyo y buscar asesoría y vamos a ayudarle. Hombre o mujer, estamos para proteger los intereses superiores de sus niños en temas de custodia y cuidado personal, que es uno de los temas más interesantes del derecho de la familia, porque está a la orden del día, porque los niños no se pueden quedar sin una persona que los cuide, que ejerza el cuidado personal, la responsabilidad de la protección material directa. No significa esto que el otro padre que no tiene la custodia y el cuidado personal no tenga voz y voto en la formación de sus hijos. Es un deber de los padres ponerse de acuerdo para el ejercicio de la crianza del menor. Es que el menor no se puede criar como a mí me dé la gana. Los papás deben ponerse de acuerdo. Y si no hay acuerdo sobre la crianza, entonces se debe acudir ante el juez de familia para que el juez de familia dirima. Previo a esto, hay un requisito de procedibilidad y entonces están las comisarías de familia
están los centros de conciliación en derecho, están las notarías. A ver si las partes se ponen de acuerdo, ponen unas reglas de juego claras para proteger la integridad de los menores. Está el bienestar familiar, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, están las defensorías de familia. Eso como elemento primigenio para acudir a la jurisdicción. Pero siempre que usted vaya a acudir, debe tener un acompañamiento pleno para que se garantice los derechos superiores del menor. Esto es Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Miles y miles de personas en Colombia y en algunos lugares del mundo ven este programa y se ha convertido en una fuente de acompañamiento, de asesoría, no solamente del pueblo, sino de abogados. Y me llaman de diferentes lugares para a veces consultarme y podemos conversar, dialogar, ayudar, orientar. Porque una de las funciones de esta profesión tan bonita, la cual ejerzo desde hace 42 años, es que cumplimos una función social. Y una de las funciones que cumplimos es orientar a la opinión pública, es compartir el conocimiento, es facilitar que la gente se ponga de acuerdo, es contribuir a la paz y al sosiego doméstico, es contribuir al conocimiento de agendas interesantes que prioricen el respeto hacia el otro, el amor, la solidaridad, el cumplimiento de la justicia, el debido proceso, esa presunción de derecho que se debe proteger, el derecho superior de los menores. Así que Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados, un grupo excelente de profesionales expertos en las diferentes áreas del conocimiento legal. Estamos ahí con los peritos. Tenemos médicos forenses, abogados que tienen doctorado en derecho médico, médicos laborales, criminalistas, investigadores criminales. Tenemos psicólogos forenses, neuropsicólogos forenses, trabajadores sociales, ingenieros, arquitectos, topógrafos, analistas financieros, profesionales en diferentes campos que nos ayudan a defenderlos. Entonces, ya saben, pueden contar con Gilmar Tafur, abogados asociados. Multipliquen este espacio Justicia para Todos y este programa del día de hoy con sus familiares, con sus amigos, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Y estamos listos para ayudarle con el equipo. Hace muchos años yo estaba en la radio fundando una de las emisoras más importantes que se oyen en el Valle del Cauca, una emisora confesional. Estuve en la fundación ayudando y entonces hace muchos años yo entendí que a Dios hay que ponerlo en el centro de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra dimensión social. Y la invitación es que usted haga lo mismo en su familia, porque los valores se han perdido.
También es de competencia de los jueces de familia, estimados televidentes, en única instancia, todo el tema de alimentos. Los alimentos son un derecho de los menores y son un derecho fundamental de los menores. Ellos tienen derecho a tener una alimentación integral, buena alimentación, con proteínas, con carbohidratos en su proporción adecuada, con vegetales, con frutas, con agua de buena calidad. Y el Estado, la sociedad y la familia debemos garantizar que los menores en Colombia tengan la posibilidad de acceder a ese derecho. A veces nos duelen las noticias de corrupción en materia de alimentos en las entidades escolares públicas. La escuela pública es buena y tiene un proyecto alimentario para los menores que acuden a ella, hasta para los adolescentes, como desarrollo de ese derecho que tienen los adolescentes a tener una alimentación, así como los niños. Pero a veces es muy triste saber y conocer la noticia de que el tema de la alimentación de los estudiantes en Colombia se ha convertido en un botín de corrupción y que muchas veces se saca por parte de las entidades encargadas de generar estas partidas, las partidas necesarias, pero los alimentos no llegan como debieran llegar. Llegan alimentos viejos de mala calidad porque los encargados de administrar estos recursos invierten la mitad y se roban la otra mitad. Y entonces se perjudica ese derecho fundamental de los adolescentes y de los niños a una alimentación buena. Y el Estado ha intentado hacerlo, pero a veces hay funcionarios corruptos que no hacen, que no cumplen su función y su deber. Como este deber es un deber que debe garantizar el Estado, la sociedad y la familia, al interior de la familia, los padres y los abuelos están llamados a proporcionar alimentos a sus niños. Abuelo y abuela, si el padre desapareció, ese es su deber. Y lo pueden demandar por alimentos y embargarle la casa y la pensión. Si el hijo no está proporcionando alimentos, o la hija, usted apriételo, porque lo pueden demandar a usted. Porque eso es un derecho fundamental de los menores y no se los puede privar de alimentos. Y entonces cuando no están respondiendo al deber alimentario, se tiene que promover por parte de los representantes legales o cuidadores de los menores la fijación de una cuota alimentaria para proteger a esos menores. Hay que fijar una cuota alimentaria para que se pueda reclamar luego de manera judicial, a través de las medidas, de los procedimientos ejecutivos de alimentos, embargar los bienes del alimentante que no está cumpliendo con el deber, embargar las propiedades, los salarios, los sueldos, las prestaciones, etcétera, etcétera. Hay que fijar la cuota alimentaria. Hay gente que se separa y no fija la cuota alimentaria y dejan eso así al garete y entonces dan cuando les da la gana y como si que el niño comiera aire. Y entonces el que tiene el cuidado personal asume toda la responsabilidad y entonces a veces esos alimentos no son integrales, no son congruos, no son esos alimentos que necesita el menor de manera
amplia para su desarrollo integral. Y cuando hablo de alimentos, no me refiero solamente a los frijoles, a las lentejas, a los garbanzos, a la proteína, no, me refiero a la educación, me refiero a la vivienda, me refiero a los servicios públicos, al transporte, a la recreación, a la medicina integral, todo aquello que necesita el menor para su desarrollo pleno e integral, esos son alimentos. Y si las parejas se separaron, entonces si hay hijos hay que fijar cuota alimentaria. La pueden fijar de manera consensuada o si no, acudir ante la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional. En esos casos, hágase acompañar. Ahí está nuestra firma Gilmar Tafur, Justicia para Todos. Gilmar Tafur, Abogados Asociados, Justicia para Todos. Ahí estamos para ayudarte. Fijar cuota alimentaria es un deber y a veces por soberbia, por orgullo no lo hacen. No, hay que hacerlo. Porque si él no responde, responden los abuelos. Y qué pena que tengan que responder los abuelos. A veces nos ha tocado que con el equipo de mandar abuelos, vargarle la pensioncita. Imagine porque la hija se fue y no volvió a dar alimentos y el señor está cuidando a los niños y gana poco dinero. Porque ahora a veces se pueden invertir los papeles, ambos pueden ser cuidadores. Porque antes se tenía la visión de que los niños le pertenecían a la madre y que madre no era sino una sola, y entonces se menospreciaba el rol y el papel del padre. La sociología y la antropología contemporánea nos dicen que hay padres muy buenos y madres muy buenas, pero también que hay madres muy desmadradas, muy irresponsables, y tenemos muchos casos conocidos de madres que han hecho matar a sus hijos, madres que han abortado sus bebés que están en gestación, madres que los han abandonado. Y entonces eso es parejo, hombres que tienen principios, mujeres que tienen principios, otros que no los tienen y dejan a sus hijos al garete. Entonces, si usted se separó, estimado televidente, determine fijar la cuota alimentaria inmediatamente y no lo haga de manera precipitada. Tiene que ser de una manera inteligente. Que esos alimentos respondan a las necesidades reales del menor. Porque hay gente, estimados televidentes, que porque el señor se gana 40 millones mensuales y tiene un niño de 2 años que le debe dar la mitad, 20 millones. No, señor. Para fijar la cuota alimentaria hay que tener toda una cantidad de criterios. ¿Cuáles son los gastos reales del menor? ¿Dónde vive el menor? ¿Qué necesita el menor para su desarrollo? ¿Quién cuida al menor? Todos esos elementos han de tenerse en cuenta para la fijación de la cuota. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Miren, que tengan un feliz día en esta noche, que se reúnan ustedes con Dios y le pidan al Señor que entre en sus corazones, que abra sus corazones a Él. Yo los bendigo con toda bendición espiritual en el cielo y en la tierra, que tengan un feliz día. El Señor los proteja, Dios nos guarde. Bendiciones mil. Les habló Gilmar Tafur Ramírez. Justicia para Todos.